Sacate el mute. Sacate el mute. Señor. Nos habla de la fuerza de la voluntad, de hasta qué punto podemos cambiar cosas con la voluntad. Bueno, muy contento con todos. El capítulo dice sobre la línea. ¿Cuál es el lineamiento que tenemos para dominar nuestras voluntades? Así que lo que pasa es que no sé cómo empezar. El Tania todo gira alrededor de una pregunta. El Tania gira alrededor de una pregunta básica y fundamental, ¿qué es el Beinoni? Y me gustaría empezar con alguna historia para entender un poco este capítulo, una historia que me llamó mucho la atención, una historia muy, muy fuerte, y vamos a entender qué significa cada Yehudí, porque el Tania empieza este capítulo, que Eliau no lo compartió todavía en castellano, Eliau, si puedes mandar las hojas, que es para cada persona. Ya lo hago. Uno estudia el Tania y se piensa que el Tania es para gente muy especial, y el Tania es para todos. Y a través de esta historia vamos a poder entender cómo el Beinoni, la traducción Beinoni es una persona intermedia, aunque sea que es una persona muy elevada, una persona que sabe dominarse y todo, pero de esta historia vamos a ver cómo puede hablar de cada uno de nosotros. Y es una historia de vamos a decir una brajá, un lejaim, que esto también es un Fabrengen, es un shiur de Tania, pero también es como un Fabrengen, así que todos tengan salud, que todos tengan alegrías en todo lo que necesitan, que podamos tener hijos sanos, sustento, más hoy en día, y que pronto salgamos del exilio en general y del exilio pratit que tenemos cada uno, que podamos ver el Beit HaMikdash. Esta historia es muy fuerte, es con unos, voy a decir la Brajá Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam con el Baraj. Es una historia con tres hermanos que no cumplían nada, no sabían nada del judaísmo, no sabían nada, y la fuerza que tiene uno de estos tres hermanos, tenía una posada y vio en la posada que iban a colgar a un Yehudi, porque no sé qué había hecho. Los curas en ese momento, vamos a decir que era una historia hace 300 años atrás, tenían la fuerza de decidir colgar a quien quería matar, salvo tenía la opción de ver si se convertía. O sea, si el hombre se convertía al cristianismo, lo salvaban, no lo colgaban. Pero la charla que escuchó este hombre en su taberna, escuchó que los goyim me estaban hablando, uy, mirá, en unos días lo van a colgar, mirá qué lindo que es, no hay nada más divertido, la brutalidad que había en esas épocas, ¿sí? En los lugares donde hacían, cuando se llevaron a los Yehudim también, que venimos ahora en las 3 semanas que estamos, se los llevaron, había Yehudim que morían en subterráneos y en lugares escondites en Jerusalén, porque los Yehudim que se los llevaban los hacían sufrir en estos coliseos, en estos lugares romanos que lo hacían con animales y cosas salvajes. O sea que el salvajismo que había en las épocas anteriores es fuertísimo. Hoy como que el mundo ya está más preparado y hay más humanidad en el mundo. No hay tantas guerras, no hay un rey que decide matar o un presidente, para así decirlo, como Hitler o alguien que decide matar o como los rusos que mataron cuántos millones. Hoy como que el mundo ya está más preparado, hay mucho más humanidad, pero en esta época lo colgaban, pero estos goy me estaban hablando, mirá, lo van a colgar y lo van a, qué divertido que es, como iban a ver un show, salvo si el hombre, y en eso, como que entra una persona hablando y dice, no, la verdad que esta persona decidió convertirse al Islam, al catolicismo, entonces como se convierte, no lo cuelgan. Bueno, se agarraron toda la cabeza, no lo van a colgar, todo con la vida de un Yehudí que no querían que se convierta. Entonces el hombre escuchó esto y dice, ¿cómo? De repente le iban a matar, de repente no, se iba a convertir, no se va a convertir. Dijo, y como aclaramos al principio, este hombre no sabía nada del judaísmo, no sabía leer, no sabía las letras, no sabía nada. Entonces dijo, yo tengo que ir a visitar a este Yehudí. Fue a la cárcel, pidió verse con él y lo vio. Dijo, ¿qué? Me enteré que te iban a matar y escuché así que no, contame un poco cómo es. Mirá, le dice,
yo la verdad que estoy dispuesto a entregar mi vida por el judaísmo, a entregar mi vida para no convertirme, para no arrodillarme, y lo vamos a ver en este capítulo y en otros capítulos que el Beinoni, o cualquier yehudista entregado, aunque sea no arrodillarse, y hoy lo estaba estudiando con unos amigos sobre el Maimónides, hasta qué nivel se llama idolatría, o sea, si uno se arrodilla a un ídolo, Dios libre, y él no lo acepta como Dios, o sea, él sabe que es mentira y todo, si se llama idolatría o no, o el pecado es aceptarlo como Dios, dice hasta tal punto que aunque sea que no sea idolatría, el yehudí está dispuesto a entregar su vida y no, hoy en día, Baruch Hashem, no tenemos todas estas persecuciones y podemos vivir libremente y practicar nuestro judaísmo. Pero entonces el hombre dice, la verdad que yo me quería entregar y no me quería convertir al catolicismo y llevar una vida alejada del judaísmo, pero como el cura me convenció, me dijo que si me moría no me iban a enterrar como un judío, o sea, no me iban a enterrar como un judío y la verdad que para mí, ¿qué sirve que mi cuerpo no lo entierran como un judío? Yo prefiero ir viendo, me convierto y después veo cómo me va llevando la vida, pero para que no me entierren como un judío. Y acá vemos la fuerza que tiene el yehudí, que hay yudim que hay mitzvot que dan todo por cumplirla, y dice, como no, si no, no soy judío, como el Brit Milano, ¿cómo no voy a hacer Brit Milá? Y otras mitzvot no. ¿Y por qué está esta diferencia? O por ejemplo, hay yudim que no comen chancho. No, yo chancho no como ni aunque me pague, nada, no, ni loco, sino que soy goy. Una forma de decir, como dicen. Y en otros pecados sí transgreden, o transgredimos en otros pecados más livianos. Y lo estudiamos en el Tania estos días, en Igereta Teshuvá, en el Gitas, que cualquier pecado nos divide de Dios. Y este es el consejo que le da en el capítulo 14 al Beinoni. ¿Cómo hacer para no transgredir ningún pecado y hacerlo con alegría? ¿Sí? Volviendo a la historia, el hombre hizo un pacto, hicieron un pacto de sangre y le dijo, ¿sabes qué? Este hombre no cumplía nada y le dijo, yo me entrego mi vida para salvar tu cuerpo. Entrego mi vida para rescatarte después que te cuelgan y te voy a enterrar como un judío en el cementerio judío sin que nadie se entere. Hicieron un pacto, se abrazaron, lloraron, porque este primer precepto que este yehudí hacía por otro yehudí, o sea, lo único que sabía era que era judío. Y resulta que llega el día, lo cuelgan en la plaza, y este hombre va a la noche, corta las sogas, habían policías, esperó que se duerma, no sé qué, los comió, le dio vodka, y se escapó con el cuerpo, de repente vio que lo estaban siguiendo, lo dejó en un costado, se escondió, se las ingenió, hasta que llegó al templo, llegó al cementerio, lo enterró todo como un yehudí, y pudo tener su entierro. Y después, bueno, esta historia lo está contando una persona que vio en un templo, que fue a visitar, y vio que habían 3 personas iguales. Resulta que eran estos tres hermanos que estaban alejados de la Torá, y gracias a esta mitzvah se hicieron teshuvá y fueron despertando su alma para poder estudiar más Torá, y como que se conectaron muchísimo más a la Torá y se hicieron teshuvá completa. Pero vemos la fuerza que tiene el yehudí en los dos. El primero que entregó, si lo agarraban lo mataban a él también, y entregó todo solamente para enterrar a un hermano yehudí por escuchar una charla ¿qué le despertó en él? Esto que estaban hablando de estos campesinos, cómo iban a colgar a un judío y cómo lo iban a matar, y esto fue lo que le despertó a él esa neyamá, ¿sí? Entonces, esa fuerza, por eso quería enfocar el capítulo desde esta historia, porque nosotros siempre lo leemos de adentro, tengo el Tania acá en castellano, pero cuando uno lo ve con una historia, ve que cualquier yehudí del mundo está dispuesto a entregar su vida por Dios. Pero no solamente que está dispuesto, es el instinto. ¿Qué es el instinto? Es por naturaleza. Hay casos que no se entregaron, que se convirtieron, que no. Hay varios motivos, lo vamos a hablar ahora. Pero es porque está yendo contra su naturaleza, como Rey lo explica, como una persona que se suicida. La persona por naturaleza quiere vivir. Por naturaleza la persona no se va a suicidar porque quiere la vida. Ahora, si se suicida es porque, por algún motivo externo, que lo hizo, pero la naturaleza del yehudí es no desconectarse de Dios. ¿Por qué a veces lo hace? Uno de los motivos es porque es una forma de trabajar del Yetzer Hará. ¿Cómo lo hace? Primero le dice hace así, después le dice hace así. ¿Qué tal, Adrián? Bienvenido. Después le dice hace lo otro, y hasta que la persona se va acostumbrando. ¿Pero qué significa se va acostumbrando? Le va haciendo pedidos que soy tonto, como el faraón que nos esclavizó en Egipto y nos hizo trabajar por monedas y después terminamos siendo esclavos. ¿Por qué? No, lo que hace el Yetzer Hará es va. ¿Por qué uno peca? Porque el cuerpo se sobrepone sobre lo espiritual, sobre el alma. Entonces, cuando la persona se va materializando más, se va comiendo un bife de chorizo, y más cuando come taref, entonces todas esas comidas le van influenciando en su alma y lo hacen más material.
Entonces, cuando llega un pecado, como que el cuerpo está más fortalecido, la materia, entonces llega a pecar. Pero por naturaleza, el Yehudí, si le va ganando una o dos veces, va, como lo hablamos en el capítulo anterior, sobre el músculo, que es ganarle cada vez al Yetzer Hara. Entonces, vamos a poder, estudiamos, Torah, vemos la grandeza que hay, conectarnos con Dios sobre la tefilá. Entonces, eso es la fuerza que nos da. Y volviendo al tema anterior, el Yehudí está dispuesto a entregar su vida por Dios, está dispuesto a morir. Y eso es lo que vamos a hablar en el capítulo 15, el lunes, con el invitado Morenajum, que justo hoy mandé en Spotify, que él tiene cursos de historia, tiene más de 300 masiot, más de 300 historias que cuenta ahí, de 5 o 10 minutos cada una, por título, del Vallento, de distintas épocas, como todos los masiot son, uno puede elegir el tema y lo va escuchando. O sea que el capítulo 15 lo vamos a ver con él, porque él habla qué significa la entrega. Entregar mi vida, morir, qué significa la entrega hoy en día, en qué estamos dispuestos, y eso lo vamos a profundizar más el lunes. Hoy queremos ver, a través de esta historia, queremos ver por qué el Beinoni pertenece a cada uno. Y ahora vamos a poder concentrarnos un poco más en el Tania, porque voy a soltar este celular, estoy con dos celulares, lo voy a apoyar acá. Y el Beinoni, Midat Kol Adam, el Beinoni es el Midat, vamos a ver cómo traduce acá en el Tania, ustedes tienen las hojas ahí, si no se la piden aliado, la tienen en el grupo. Ahora bien, el nivel del Beinoni es uno que cada hombre puede lograr. O sea que Midat significa nivel. En nivel, hasta ahora estudiamos en capítulos 12 y 13 extensivamente, estuvimos acá con mi papá y los que escucharon el curso. El nivel del Beinoni, es casi imposible llegar a ser un Beinoni. Nosotros sabemos lo que es Tzadik, pero hay gente que nunca escuchó lo que es Beinoni. No sé, ¿qué es Beinoni? Beinoni, alguien intermedio. Pero Tzadik sabemos lo que es Rasha también, Beinoni, intermedio. Entonces, bueno, según el Tania, todo lo que estudiamos hasta ahora sabemos bien. Pero entonces vamos a decir, es imposible, como que digas, no, yo no soy Tzadik, es imposible ser Tzadik, es imposible ser Beinoni. Pero tenemos acá a Enrique, está jugando en dos puntas. Enrique, estoy en Facebook y me está mirando ahí en Zoom. Bueno, me hiciste acordar que no lo grabé el curso, igual el Diego lo está grabando en audio. Pero bueno, voy a aprovechar a grabarlo yo también. O sea que el Beinoni es el nivel de cada uno. Cada Yehudí puede llegar a hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el consejo que nos da en este Perek, en el capítulo 14, para poder superar nuestros instintos y nuestros desvíos? Y eso lo vamos a ver, la fuerza de la voluntad. El título del curso del Tania de hoy es la fuerza de la voluntad. Y dije al principio que es tan fuerte la voluntad cuando una persona quiere hacer algo que puede romper montañas. Si una persona quiere, como dijimos, hasta puede dominar con yoga el estado del corazón, puede dominar el pálpito, el pulso del corazón. No solamente eso, puede la persona ser un tzadik, y eso lo vamos a estudiar hoy al final del capítulo. El tzadik es una persona que odia el mal, odia los placeres mundanos, como que le da asco, no solamente que los odia. ¿Y cómo el Beinoni puede llegar a hacer eso? ¿Puede llegar a aspirar a hacer tanto? Y este es el único capítulo en todos los 53 capítulos del Tania que nos explican un trabajo para cada uno, cómo cada uno en un punto puede llegar a ser un tzadik. Tzadik significa este nivel que disfruta, para él estudiar Torah y hacer tefilá y servir a Dios es un goce. Está 24 horas disfrutando de la Torah y la mitzvot. Es un tzadik, significa, el pasuk dice, Olamja tire bejayeja. El mundo, Olamja, pero hay dos mundos, el Olam Hazé y Olam Haba. Olamja es el Olam Haba, el mundo por venir, el paraíso, el pago. El tzadik es una persona que es bejayeja. En su vida puede ver el mundo venidero. Él no necesita esperar hasta los 120 años para disfrutar de Dios y disfrutar del paraíso. En este mundo, en su vida, puede disfrutar el Olam Haba. Es algo grandioso. ¿Cómo uno puede llegar a ese nivel? Nos preguntamos, es casi imposible. Como decimos siempre en ¿cuál es el camino que nos enseña el Tania a poder superarnos? Y la fuerza de la voluntad, amigos, es tan grande que podemos llegar a ese nivel. Y no tenemos que llegar de un día para el otro. Y no tenemos aspirar a llegar, sí, tenemos que querer llegar. Pero como yo siempre repito esto, digo, el que no disfruta su judaísmo no está viviendo un judaísmo verdadero. No es un judaísmo eso. Disfrutar, obviamente que en la Torá nos habla de disfrutar de Kabbalatol, que significa Naaseh Benishma,
hacer y después escuchar. Pero en un punto dice, y amarás a Dios, o sea, de apta. Un Beinoní que del Tania, si no estudia el Tania, no puede llegar a hacerlo. De hecho, una vez el Hafetz Haim le preguntó al Hafetz Haim, es un tzadik que hizo un libro de la Shonará, que lo estudian todas las comunidades hoy en día, sobre no hablar mal del otro y todos esos niveles, y él hizo un libro, y una vez él tenía un contacto muy fuerte con el Rebbe Rajab, a veces hablaban, ya contamos una historia de él sobre el Tania, que creo que el Rebbe dijo sobre él que era un Beinoní, y una vez, bueno, esta historia ya la contamos, voy a contar otra historia. Y le preguntó una vez al Rebbe cómo llegar a ser Beinoní, o sea, esa pureza que tienen los Hasidim en la cara, o tenían barba, creo que le dijo por la barba, y el Rebbe, como le contestó algo, pero después le explicó, o sea, le preguntó el hijo, el Rebbe Rayatz, que fue el que luchó contra el comunismo, y mismo los comunistas después lo terminaron ayudando a difundir Torah y lo mandaron a Estados Unidos. Pero le dijo, sin Rebbe es muy difícil llegar a eso. O sea, el Hasidut, el Tania, nos da todas las herramientas, pero si no nos conectamos al Rebbe, significa el tzadik de la generación. En esa generación era el Balatania que nos dio este regalo, pero el Rebbe en nuestra generación nos explicó cuál es nuestra fusión, cuál es nuestra meta, a dónde debemos aspirar. Y esto es lo que habla, no lo escuché en ningún curso, me parece que es una explicación, que dice, ¿cómo uno puede llegar a ser un tzadik? Si uno es un Beinoní, uno es una persona intermedia. Entonces dice, no, no es que llega por él, sino que vamos a leerlo en palabras textuales, como lo dice al final del capítulo. Además, esta imitación del tzadik le da al Beinoní otro beneficio. El hábito reina supremo en todas las cosas, se convierte en una segunda naturaleza. Bueno, esto también lo vamos a ver. Una persona que le cuesta servir, le cuesta superarse, tiene dificultades, le cuesta superarse, le cuesta ganar la ley Tzerará. ¿Cómo le gano? Tengo depresión, me cuesta levantarme a la mañana, me cuesta superarme sobre las comidas, como azúcar, me cuesta todo. Entonces acá dice un secreto, pero además de la voluntad. La fuerza de la voluntad es inmensa, pero acá dice un secreto más grande todavía. Dice, el hábito se convierte en una segunda naturaleza. Cuando una persona quiere cambiar, que logre hacerlo hábito. Y los psicólogos hablan cuántas veces hay que hacer algo para que sea un hábito, 10 veces. Comprobado según la halajá, el hábito de levantarse temprano o de madrugar, como se dice, con 3 veces uno ya se despierta diferente el cuarto día, o sea, ya se despierta automático. Es algo comprobado. Yo lo comprobé por lo menos. O sea que la fuerza del hábito es una fuerza suprema en todas las cosas que esa es una naturaleza. Entonces dice, el Beinoni, si se acostumbra, el Beinoni se acostumbra, cada uno de nosotros nos acostumbramos a superarnos, las primeras 2, 3 veces nos va a costar, pero ya la cuarta vez va a ser más fácil. Y por eso es fácil servir a Dios, por eso es fácil ser Beinoni. Por eso este capítulo, a diferencia del capítulo 12 y 13, que nos habla del nivel del Beinoni, acá nos habla de la línea, del secreto, del camino del Beinoni. ¿Cuál es el camino? El camino es superarse, superar los hábitos, cambiar la naturaleza. 2, 3 veces hasta que uno se acostumbra. Entonces, cuando uno cambia, ese es el segundo secreto, el segundo consejo que trae en el Tania. Ese es un consejo para qué? Para llegar a ser tzadik. Por eso entré a estudiar esta parte. Cómo uno puede llegar a tener una llamada un tzadik adentro de él, una parte de un tzadik. O sea que por eso entramos acá. Después vamos a ver en profundidad el primer consejo, que es el que habla este capítulo, que es el consejo de la fuerza de la voluntad. Cómo uno tiene con voluntad, cómo puede cambiar todas las cosas. Por eso, cuando la persona se acostumbra a aborrecer al mal, o sea, a darle asco, a despreciar el mal, comenzará a considerarlo en cierto grado verdaderamente abominable. Si la persona piensa cómo va a terminar esto, que va a terminar basura, materia fecal, o todos los placeres, cómo terminan de una forma, esa es la guerra del Benoní. Disfruto el momento, disfruto esta comida rica,
de algún tzadik se impregne en él para que pueda servir a Dios con verdadera alegría. Vamos a ver, yo siempre trato de enfatizar cómo uno puede del Tania aprender a servir a Dios con alegría, y vamos a ver acá la nota número 41, que es la última, 43, 41. La Cábala habla del alma de un tzadik que impregna otra alma con sus facultades, de modo que esta última puede servir a Dios como lo hace el tzadik. O sea, que lo sirve a Dios por naturaleza, que ama, como dijimos, disfruta servir a Dios. Cuando se conecta al tzadik, disfruta de lo que hace, disfruta del estudio de la Torá. Para él es lo más lindo que hay, es el paraíso. ¿Cómo podemos llegar a eso? Parece que hablamos de estas cosas y es porque están en los libros, pero realmente lo sentimos. ¿Cómo podemos sentirlo? Entonces, este concepto es de alguna manera semejante al del Gilgul. Nosotros vemos qué significa Gilgul. Es una charla que uno puede hablar y atrae a cientos de personas. Lo que es la transmigración. Transmigración vendría a ser cuando bajan un alma, una reencarnación, ¿sí? Por el cual un alma es ligada a un objeto o animal u otro ser humano, solo que en el caso del Gilgul, el alma está encadenada y dominada por el cuerpo del cual fue ligada. Por eso vemos que a veces hay que está en un dibu, que baja una neyamá, hay varias historias, que esto son cosas que pasaron. De hecho, no sé si son verdades, pero historias que pasaron hace unos años en Israel, cómo se escapaba por la ventana, el espíritu. Son todas cosas, pero acá es diferente. Porque lo que no sucede en el caso de acá, que se llama impregnación, es diferente. No es transmigración, sino impregnación. El alma del tzadik sirve solo como una carga de energía espiritual adicional para el alma del recipiente. En nuestro contexto, la impregnación del alma del Beinoní con el Ruach, que se origina un alma de un tzadik, le permite al Beinoní experimentar un gozo en la divinidad que jamás podría haber logrado por sí mismo. O sea que el Beinoní tiene una fuerza, puede llegar hasta lograr, hasta conectarse con un tzadik y servir a Dios y lograr un goce máximo por el Creador. Increíble, ¿no? O sea que para terminar las últimas palabras del capítulo, que así va a terminar el capítulo, dice, como está escrito, regocíjense tzadikim en Dios. Que el tzadik se regocija en Dios. Para el tzadik los dolores, los problemas del mundo no son problemas para él. Él no sufre por esas cosas. De esta manera el juramento formulado sea un tzadik será verdaderamente cumplido. Porque todo el Tanya empezó en el capítulo 1 a decir cómo la persona puede ser un tzadik y no ser un rayá. Para explicar un poco, para los que empezaron ahora, acá está David, muy bien. Vos que entraste ahora, no estudiaste los capítulos anteriores del Tanya, en YouTube, gracias a Eliyahu, están todos los 14 capítulos que estudiamos hasta ahora, pero en el primer capítulo preguntó, Eyob era un profeta, un tzadik muy grande, y él dice, Dios, creaste pobres, creaste ricos, creaste millonarios, creaste pobres, creaste gente de salud, creaste gente que tiene problemas, creaste sabios, creaste burros, todas las cosas que dice. Ahora, Job no dice en ningún lugar, creaste tzadikim, creaste reshaim. Entonces, si Dios no creó tzadikim y reshaim, vendría a ser que eso está en la elección de la persona. La persona puede elegir ser tzadik y ser rasha. O sea, Dios no creó Dios puede ser que creó a la persona con mucha plata, con una casa linda, que le dio todo, pero con salud, pero no la creó siendo tzadik. Eso está en la voluntad de cada uno. Entonces, si Dios dice, creaste tzadikim y creaste rashaim, no lo dice, o sea que la persona puede ser un tzadik o un rasha. ¿Por qué hacen jurar a la persona antes de nacer, vos tenés la obligación de ser un tzadik? ¿Cómo me dan esa obligación? Yo tengo que trabajar, tengo que hacer un montón de cosas. No, obviamente, el tzadik mismo, puede ser que el tzadik también trabaja. En el trabajo mismo, hacerlo según la Torá y disfrutarlo con otra finalidad. Pero la pregunta es más allá. ¿Cómo me obligan a ser un tzadik? ¿Cómo te pueden decir? Vos tenés que ser un tzadik, vos tenés que ser esto. O como te obligan a querer a alguien. El tzadik ama a Dios. ¿Cómo te pueden obligar a amar a Dios? Y por el otro lado le dicen a la neyamá, alte y rayá, no seas un rayá. Entonces acá está un poco la respuesta. Porque si no podés llegar a ser tzadik, entonces por lo menos conformate con la segunda parte de la promesa, no seas un rayá. Entonces así empieza el Tanya, mi primo acá David. La promesa que le hacen a la neyamá le dan una fuerza, le dan una energía. La neyamá tiene una fuerza de arriba, que ya de la panza de la madre estudia toda la Torá y ya le dan una fuerza, la sacian, que seas un tzadik y que no seas un rayá. Entonces después preguntó, ¿cómo puede ser que dice que seas un tzadik si Job en ningún lugar dice que Dios creó tzadikim y creó rashaim? ¿Cómo la persona puede tener esa obligación de ser un tzadik? Entonces te dice
si vos no podés llegar a ser un tzadik, como dijimos, como explica en todo el Tania, que tzadik es un nivel muy, muy elevado, entonces no seas un rayá. O sea, rayá significa una persona que no peca, como dijimos. El rayá es una persona que no transgrede. ¿Pero por qué no transgrede? Porque tiene miedo de desconectarse de Dios. Y ahora vamos a ir al principio del capítulo, la fuerza de la voluntad, y con la historia que contamos. La fuerza de la voluntad que tiene el Beinoní tiene una fuerza muy, muy elevada. ¿Cuál es la fuerza que tiene? Es de decidir, la fuerza de la decisión. Yo no quiero. Una persona que dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, lo puede lograr. Ahora, la fuerza esta que tenemos de la voluntad, la fuerza que tenemos de la voluntad es una fuerza muy, muy grande. ¿Por qué? Porque puede cambiar todo. Una persona que, mi papá siempre me dice, está acá presente, vos lo que te proponés lo lográs. Si vos querés hacer esto, lo lográs. Y en varias ocasiones me lo demostró cómo quería recuperar un templo, cómo quería recuperar el otro, cómo quería salir primero en un concurso, cómo quería hacer un montón de cosas que me lo proponía. Saludo acá a Freddy, un gusto. Cosas que me proponía y lo lograba. Entonces, yo lo comprobé en mi vida y es la fuerza que ellos me dieron, que creían en mí. Ahora, cualquier persona también puede, yo les digo que sí. Cualquier persona que quiera lograr algo en su vida, tiene la fuerza de lograrlo. Y el Tania te va a dar esas fuerzas, te va a dar todas esas herramientas. El Tania es como un mapa del alma. El Tania te dice cómo dominarte, cómo lograr servir a Dios con alegría, cómo lograr superar tus instintos. O sea, el Tania nos dice cosas que en otros libros no te lo dicen, porque otros libros lo podía haber hecho algún rabino, y lo hizo en su habitación, encerrado, profundizando en Torá, y bueno, nunca nunca se dio a conocer con otros, nunca tuvo relación con otros, nunca. Y el libro lo hizo según la Torá. Ahora, el Tania es totalmente lo contrario. El Tania es un libro que hizo el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, hace 200 y pico de años, de consejos que le daba a la gente. O sea, los instintos que tenía la gente en esa época y hoy en día no cambiaron mucho. La naturaleza del hombre, la naturaleza de la persona. Lo que cambió, bueno, fueron las circunstancias, pero las circunstancias hoy en día, el Yehudí tiene que hacer mitzvot y tiene que amar a Dios, y al revés, necesita más fuerza todavía hoy en día. Como dijimos, que ¿cuál es el camino del Yetzer Hará de hacer pecar a la persona? Primero le dice hacer lo otro, después le dice come esto rico. Sabe que si le dice a la persona hacer un pecado grave, la persona no lo va a escuchar. Depende para cada uno qué es grave. Pero si le dice a la persona, mira, come, mira, ahora sé disfrutar de esto, anda a pasear, después estudiás, hoy no estudies, mañana, y la persona se va aflojando y se va cada vez haciendo más material, entonces, cuando la persona quiere hacer una mitzvah después, le gana por nocaut. ¿Por qué? Porque no tiene la fuerza. Ahora, si la persona hace una mitzvah y hace otra mitzvah, ahora acá tengo una pregunta para ir al otro tema. Pregunta a mi primo, creo que es, ¿y por qué el Tania sí se hizo hace tantos años? ¿Por qué se vive tan real hoy en día? Bueno, esto es una pregunta, me haces contar una historia, pero espectacular, que escuché de mi rabino Farkas, y esta historia es grandiosa. Porque había un Hasid que era un hombre que trabajaba en Israel con tractores y todo, pero él se ocupaba de difundir Hasidut. Entonces iba a cada lugar y repartía un Tania, repartía una yeshiva. Y en uno de los lugares que fue una yeshiva, puso un Tania. Cuando volvió a la yeshiva a ver ese Tania, no estaba. Dijo, no, el hombre no podía creer eso. ¿Cómo me están haciendo eso? Me están robando un libro que yo puse. A lo sumo que me lo devuelvan. Entonces fue a hablar con el director de la yeshiva. Y le dice, ¿cómo es eso? Que yo puse acá un libro del Tania y vos lo hiciste desaparecer. Y yo veo que hay un montón de libros de Hasidut, de otros Hasidim. ¿Por qué justo el Tania no está acá? Y esto responde a la pregunta que hace David. El rabino le contestó algo que es increíble. Le dijo así, no era un rabino de Chabad, dijo, mira, cualquier Hasidut, cualquier libro que estudien, no lo va a cambiar a mis alumnos. Van a seguir siendo mis alumnos. Ahora, si estos alumnos míos estudian el libro Tania, que es un libro chiquitito, estudian el Tania, yo sé que se van a hacer Hasidim. Y yo no quiero que sean Hasidim. O sea, la fuerza que tiene el Tania después de 200 años, porque en el Tania dice, en el prólogo, que con el Tania, dicen los cabalistas y la gente que le dio siempre me olvido esta palabra, que los que le dieron la aceptación al libro,
¿sí? No la introducción, sino, bueno, la introducción es muy importante, muy básica, pero los tzadikim que le dieron ¿cómo se dice? Bueno, dice dos cosas. Primero que el Tania es la cura para todas las epidemias, es la cura para el alma, pero también en el Tania tenemos muchas palabras. El Alter Rebbe al principio no quería imprimirlo, después aceptó imprimirlo. ¿Por qué aceptó imprimirlo? Porque la gente era como pan caliente, la gente lo copiaba y se lo daba uno al otro, lo estudiaban, mirá lo que es esto, mirá cómo te ayuda, mirá. Y la gente, cuando veía el libro, hubo un tzadik que lo estuvo leyendo toda la noche y se pensó que vino al Mashiach. Dijo, ¿cómo pudo agarrar un Dios tan grande y ponerlo en un libro tan chiquitito? O sea que, y esto responde a todas las preguntas que vos me hacés, David, porque el Tania dice, uno de los ¿cómo es? Las recomendaciones, dice que con el Tania vamos a salir del exilio. O sea, el Tania es el libro que nos va a ayudar a salir del exilio. Y otra respuesta más que está para tu pregunta, que tiene que ver con lo que estamos estudiando, obviamente, es que hubo un momento que era propicio que venga el Mashiach. Siempre hubo un askamá, sí, pero ¿cómo se dice en castellano? Hubo un momento que era muy, muy propicio que venga el Mashiach en ese momento, y al final no vino. Ahora ya, según la Gemara, según todos los poskim, todos los rabanim, kalu kol hakitzim, todos los ketz. Ketz significa un momento que el Mashiach puede llegar a venir. Ahora, si el Mashiach no vino, bueno, porque pasó esto. De hecho, el Arizar una vez dijo, vamos a ir a Yerushalayim, y los alumnos le dijeron, espera que le vamos a preguntar a nuestras esposas. Y las esposas, hasta que fueran, el Arizar dijo, no, ya está, era un momento que podía venir el Mashiach, y lo desaprovecharon. O sea que, la verdad que hubo momentos que el Mashiach podía venir. De hecho, Moshe Rabbeinu no podía entrar a la tierra de Israel. Si Moshe Rabbeinu entraba, ya no había más Galut. Entraban al Mashiach directo. Hubo un montón de épocas a lo largo de los años. De hecho, el José de Lublin, un alumno del Maggid de Mesrich, un amigo del Alter Rebbe, compañero del Alter Rebbe, de hecho, él podía haber traído el Mashiach si quería. Tuvo una pelea con el Yetzer Hará, con el Satán, una historia, pero muy fuerte, como el Satán lo tiró por la ventana y después murió después de unos meses. En cada lugar de cada uno de estos amigos que intentaron traer al Mashiach, en un lugar hubo un incendio, era en Simchat Torah, después otra vez en Pesach. O sea, querían traer al Mashiach Tzadikim y no vino. Pero hoy en día, según todas las opiniones, ya se terminaron todos los cálculos, todas las fechas, pues ya estamos el día viernes a la tarde y el Mashiach ya tiene que venir. O sea, el sexto milenio es la época del Mashiach. Ahora, hubo un momento muy propicio que era en la época del Alter Rebbe, en la época del Tzemach Tzedek, del nieto del Baal HaTanya. Y después pasó esa fecha y no vino. Entonces el hijo del Tzemach Tzedek le preguntó a papi por qué no vino. Y le contestó al padre, bueno, se imprimió el Likutei Torah. El Likutei Torah es un libro similar al Tanya, pero no es igual. ¿Por qué? Porque el libro ese habla de las parshiot, habla de cada porción semanal, te explica algo de Hasidut, cómo es la perashá esotérica, el motivo de las mitzvot. Por ejemplo, quién era Korach, por qué Korach era de ese nivel, por qué discutió con Moshe, quién eran los espías, por qué no querían entrar a la tierra de Israel. Realmente el motivo, lo que está más allá de lo que se entiende. Entonces, es un libro muy, muy profundo. El primero se llama Likutei Torah. No, son dos libros. Abarcan todos los 5 Humashim. El primero se llama Torah Or, la luz de la Torah, y el segundo, como se imprimió en otra imprenta, se llama Likutei Torah. Torah Or y Likutei Torah, que abarcan Shir HaShirim, explican todo el Shir HaShirim, la Megilat Esther, pero uno lo estudia, son 10 hojas cada semana y vos ves la perashá de otra manera. Vos salís al mundo y ves el mundo de otra manera. Muchas de las cosas que habla es para qué la Neshama bajó al mundo, y explica siempre por qué bajó la Neshama al mundo, si estaba cerca de Dios. Pero el Tzemach Tzedek le contestó a su hijo, a su nieto, ¿sí? Ahora vamos, para que sigue, todavía estoy con la primera pregunta y tenemos el capítulo 14, ahora la leo. Lo que le contestó es, el Mashiach podía haber venido, pero de esto que se imprimió el Likutei Torah, estos libros que explican el Hasidut, porque cuando venga el Mashiach dice que va a haber una Torah de allá. Allí va a revelar una Torah nueva, que es el Zohar, la Kabbalah, pero de una forma que la podemos entender y ver mucho más allá de lo que entendemos y lo que el tzadik más grande entiende hoy en día. Y vamos a poder, todos los Yudim, poder entender la Torah de esa manera. Entonces, eso que se imprimió ese libro de Hasidut, que hasta antes estaba oculto o no se revelaba, que empezó después con Larissa, Rabbi Shimon Bar Yochai, pero estaba siempre oculto para gente especial, eso que se reveló ese libro, Likutei Torah y Torah Or, eso fue lo que fue equivalente a que no vino el Mashiach, por ese motivo. O sea, que se imprimió ese libro. Pero
¿qué significa? El Mashiach viene de aparte, no es que el Mashiach viene un día para el otro. Va a llegar el momento que el Mashiach va a venir concretamente y se va a construir el Beit HaMikdash y vamos a estar todos en Jerusalén, muy pronto. Pero hoy en día tenemos todo el Hasidut que nos explica todos estos niveles. Y por eso hoy en día, ahora vamos con otra pregunta, una persona puede ser un tzadik, puede llegar a probar lo que es un tzadik. Porque ya estamos viviendo, uno tiene que amar al prójimo, no porque ese fue el motivo que se destruyó el Beit HaMikdash, sino tiene que amar al prójimo porque ya probar lo que va a hacer cuando venga el Mashiach. Cuando venga el Mashiach, tenemos la historia famosa de Kamsa y Bar Kamsa, los dos hermanos, que uno se ayudaba al otro, uno le llevaba las espigas y se abrazaron, y Hashem dijo, en ese lugar quería que se construya el Beit HaMikdash. Cuando venga el Mashiach vamos a sentir el amor por el otro, no va a haber más envidia, no va a haber más odio, no va a haber más celos, no va a haber más bronca, no va a haber más temores, enfermedad, va a haber abundancia. Entonces, a través de amar a otro Yehudí, ya podemos amarlo a un nivel, voy a dar vuelta a la cámara, espero que se vea bien, vamos a llegar a ese nivel de amar al otro Yehudí, porque es un Yehudí, vamos a poder ver la llamada del otro, y hoy en día tenemos que ya querer al otro Yehudí, no para solucionar el tema de por qué se destruyó el Beit HaMikdash, por la historia de Kamsa y Bar Kamsa, que eran dos enemigos, una historia importante. No sé, hay mucha gente acá, no sé si contarla, si la quieren escuchar, seguro la puede contar Enrique, pero vamos a seguir un poco con el foco del Tanya. Entonces, estudiar el Tanya, estudiar el Hasidut, pero de una manera más bajándolo a la práctica, es lo que va a acercar la llegada del Mashiach y nos va a traer bendición en todas las cosas que necesitamos. Pero el Tanya no es un libro, obviamente, para estudiarlo y dejarlo ahí, sino es un libro que nos da consejos para la vida. Eso es lo que dijimos. El Alter Rebbe, cuando hizo el libro del Tanya, lo hizo con esa finalidad de consejos a la gente. O sea, era consejos para la gente que venían a su oficina y le pedían, ¿cómo puedo superar esto? ¿Cómo puedo? Entonces, recopiló todos esos consejos y gracias a todos esos consejos que hizo en un libro, los imprimió y uno puede encontrar la respuesta para todas las dudas y dificultades que tenga en el servicio a Dios, en el servicio del Yehudí y en el mundo. Entonces uno solamente tiene que buscarlo. A veces si uno no sabe, en el prólogo del Tanya explica que uno tiene que ir al experto y explicarle qué capítulo del Tanya habla para mí. Uno puede estudiar el Tanya también por temas. Nosotros lo estamos estudiando por capítulos y el capítulo de hoy habla sobre la fuerza de la voluntad, que todavía no pudimos empezar a profundizar en eso. Ya estamos más de media hora y no tuvimos tiempo. Ahora lo vamos a ver bien. Hasta tal punto lo que vos decís, que si, de hecho, es como, puede ser como las cartas de Rebbe, que si vos abrís una parte del Tanya, puede decirte que es como libro abierto. Sí. Ahora voy a hablar un poco de lo que dijo Eliyahu y en un rato Eliyahu nos preparó un resumen. Como yo me voy mucho por las ramas, él nos va a decir un resumen de lo que habla el capítulo 14 en síntesis. Pero lo que él dice de las cartas, yo acá atrás, todo este estante, y este estante son cartas del Rebbe, que el Rebbe le escribía a la gente consejos. Gente que le pedía consejos para la vida, para un negocio, para esto, para lo otro, un doctor. Entonces uno hoy viendo las cartas sabe cómo manejarse, cómo comportarse. Son consejos y uno si puede a través de un rab, por eso es tan importante hacerle a rab, que cada uno tiene que tener un rab y obviamente que sería mejor un rab que estudia Torah, que estudia Tanya, porque sabe los consejos del Tanya. Pero si no, también tener un rab en general. Lo que el Rebbe dijo que era un mashpia, alguien influenciador, un rab que sabe Tanya y que le dice qué capítulo estudiar, cómo servir a Dios con alegría, cómo lidiar con todas las cosas. Y eso lo traen todas las cartas. Por eso es tan importante también leer cartas que el Rebbe le escribió a la gente, y la visión en cada cosa, la visión hoy en día, la visión de cómo usar Internet, de cómo utilizar el mundo, de cómo manejarse en el comercio, en los trabajos, no meterse del todo, no volverse loco, no invertir, como se dice, en la bolsa o cosas que no te dejan dormir de noche. Un montón de consejos que uno tiene hoy en día de las cartas del Rebbe. Pero el cuarto tomo, también que vamos a empezar ahora en el Gita, se llama Igrot Kodesh, que también son cartas. Pero el primer capítulo es un capítulo para todos. Y vamos a ver ahora, volviendo al... tengo acá una pregunta que no sé si se fue David, que dice, si el Mashiach no vino en tiempos que el mundo estaba lleno de tzadikim y jajamim, nunca visto. Muy buena pregunta. No vino. Y hoy en día, que la verdad no somos tzadikim, y ni estamos cerca, ¿cómo pensamos que va a venir en nuestra época? La verdad que es una pregunta fundamental, una pregunta muy, muy, muy importante. Y el Rebbe la hace muchos tzadikim, y nosotros no somos, dice que si los primeros eran tzadikim, nosotros no somos ni como un burro
pero no como un burro cualquiera, no somos ni como el burro de Rabbi Pinhas Ben Yair, que el burro de Rabbi Pinhas Ben Yair, un taná de la Gemara, él no trabajaba en Shabbat, no quería comer taref, digamos. Era un burro que lo vendió, se lo robaron y después lo tuvieron que devolver porque era un burro que en Shabbat no trabajaba y no comía taref. Entonces, taref significa cosas, porque el burro come pasto, ¿sí? Cosas que no le sacaron maaser o de un campo ajeno. Entonces, Hashem hizo el mundo, que todos estos 2000 años de exilio, el mundo cada vez se vaya preparando más para la llegada del Mashiach. Y hoy en día, primero que todo, algo que ya sabemos todos, que la oscuridad antes que amanezca es mucho más oscuro y antes que salga la luz del día se oscurece más. Por eso la dificultad y la generación hoy es tan baja. Pero aparte de eso, todos los tzadikim que fueron preparando al mundo y el Mesirut Nefesh, lo que hablamos hoy en día, que el yudí está dispuesto a entregar su vida, como la primera historia que conté, a entregar su vida por Dios, a entregar su vida hasta tal punto de morir, dejar todo. Entonces, si el yudí, hoy en día no vemos eso. No nos piden eso tampoco. Lo vamos a ver el lunes, en el capítulo 15. Pero no nos piden que traigamos la vida. Entonces, después de pasar la Shoah, después de pasar todas las cosas que pasó el pueblo judío, todas las mitzvot que hicieron, nosotros no lo vemos, pero los tzadikim nos dicen que el mundo ya está preparado. A ojos por afuera no, pero el mundo está preparado. Y nosotros no estamos en ese nivel. Pero la respuesta es que somos como un enano encima de un gigante. Las generaciones anteriores y todas las generaciones en conjunto son como un gigante, pero nosotros somos como el enano. Ahora te hago una pregunta. Si un gigante mira y no puede ver el horizonte, ahora un enano que se para encima del gigante puede ver más que el gigante, no puede ver más lejos. Entonces nosotros somos una generación que estamos encima de todos los preceptos y las entregas por Hashem, Mesirut Nefesh, de Mordejai, de la época de Mordejai, de todos los tzadikim, de todas las generaciones. Entonces, somos enanos, pero estamos sobre un gigante. Y es la última generación del exilio. O sea, hoy en día la oscuridad es más grande. También otro de los motivos es porque es el último manotazo del ahogado. El Yetzer Hará sabe que se termina el tiempo y no nos deja servir a Dios. Pero ese es el secreto para volver al Tania y hablar de lo que estamos hablando hoy. Es el secreto para qué? Para ganarle al Yetzer Hará. El consejo de la voluntad es lo más fuerte que hay. El Beinoní del Tania tiene instintos, tiene ganas a veces de hacer cosas, no comer una comida rica o un asado en el galope o comer un sushi, algo. No, tiene a veces ganas de hacer cosas prohibidas, cosas que están prohibidas según la Torá. Y es un Beinoní, es como un tzadik. Entonces, este Beinoní tiene instintos. ¿Cómo se puede dominar? Y es la fuerza de la voluntad. Por naturaleza, la persona, esto lo teníamos que decir al principio del curso, pero lo decimos acá y les felicito a todos los que están hasta ahora. Somos acá más de 20 con el Facebook. La persona por naturaleza, Beteba Adam, la persona por naturaleza puede dominar su instinto, puede dominar sus deseos. Yo ya me adelanté y les expliqué que la persona se domina 1, 2, 3, 4 veces y después ya es más fácil. Fíjate, preguntale, David, no vayas, ahora no hay partido, pero no vayas a la cancha 4 o 5 veces. Después ya se te van las ganas. Conozco un montón de gente que me dice, no, yo ya me cansé de todo esto, ya no van más. Y estudian Guemará. Prefieren, disfrutan más estudiar una hoja de Guemará que ir a la cancha. Un montón de cosas. La persona después, ese es el segundo consejo. Cuando uno se acostumbra, ya es todo mucho más fácil. Pero al principio el Beinoní se domina. El Beinoní, decimos todos nosotros, tenemos hace 4 meses no vas. Bueno, yo estoy hablando en un caso que no vas por decisión. Nosotros estamos hablando acá de lo que es la decisión. Vos no vas por las circunstancias. Pero vamos a hablar sobre las circunstancias. Acá dice que tenemos el poder, lo vamos a ver también en castellano. Tenemos el poder a Reshut, a Hijole. No solamente las circunstancias. La elección, el poder y la fuerza. Vamos a decir un tipo que hizo Teshuvá, pero hizo Teshuvá a los 80 años, a los 70 años. Le traes una chica, ven y hace una vera. Que ya no tiene fuerza, ya no tiene ganas, ya está, no. Ahora, entonces el hombre no tiene la fuerza o la voluntad, no sé. Entonces, tenemos acá la elección. El Beinoní tiene la elección también. El Reshut, el poder, vamos a decir una persona, le encantaría viajar a Miami y pasarse un mes en enero y febrero en la playa y pasear por el Caribe. Ahora no tiene la plata. Bueno, tiene ganas, pero no tiene la plata, no puede ir.
No, estamos hablando de una persona que tiene la elección, quiere, tiene el poder, como se dice, el poder adquisitivo, y tiene las ganas también. Entonces tiene todas las cosas. ¿Por qué no lo va a hacer? Ahora lo vamos a ver en el caso del Beinoní. El Beinoní puede dominarse, puede ganarle al instinto, y también tiene la fuerza, y también tiene el poder, y también tiene la plata, digamos, tiene todas las condiciones, estas tres condiciones, por eso dice estas tres palabras. No lo vi el Tania en castellano, pero sé que en algún lugar del capítulo trae estos tres términos, no sé cómo los traduce justo en castellano, pero vamos a leer un poco de adentro y vamos a ver cómo el Beinoní puede dominarse, porque él dice, ¿cuál es el consejo que dice? Yo no quiero ser un tonto. ¿Qué significa un tonto? Dijimos que cualquier yehudí, no, yo no soy goy, yo no como taref, o yo no como chancho, o yo no me hago brit milá, no, a mis hijos no, o yo no, Dios libre, yo quiero que me entierren como un judío. Hay cosas que el yehudí está dispuesto a dar todo porque si no se piensa que es un goy. ¿Qué significa esto? Se piensa que es un goy. Se piensa que se está separando de Dios. Se piensa que si yo hago esto, ya está, es un antes y un después, me separo de Dios. Ahora él no se da cuenta que cualquier pecado lo está separando de Dios. Y eso lo puede entender una nena de 3 años, como lo hizo el video a mi hija. Dice, las saberot grandes te alejan de Dios. Y las saberot chiquititas también te separan de Dios. Entonces todas las saberot te separan de Dios. Y ahora, ¿por qué el Beinoní? ¿Por qué la persona que peca no piensa y no se da cuenta? ¿Por qué? Porque es un tonto. ¿Qué significa que es un tonto? Significa que no ve la realidad. O sea, está tan enceguecido, tan materializado, que en el momento de elección dice, no pasa nada, vamos a hablar del infierno. Vamos a hablar del infierno. Una persona que tiene miedo al infierno. No, yo no voy a transgredir porque no quiero tener un infierno. Ahora hay gente que no le interesa el infierno. Nada, mismo un tzadik o alguien que estudia Torah o alguien que faltan 80 años hasta que me muera, 120 años, larga vida. ¿Qué me importa ahora? Ahora déjame disfrutar de la vida. No le habla a él. Tal vez el infierno le habla a alguien más, tipo más, no sé qué, tengo miedo del Gehinom, no sé qué. Pero una persona generalmente, o una persona que estudia mucho los libros y le habla del infierno y está preocupado, pero entonces no va a transgredir y puede decir, no, ¿sabes qué? Déjame disfrutar de la vida y después voy a hacer teshuvá. Tengo toda la vida para hasta llegar a los 120. Después voy a ver. Y el Tania habla que a veces no la dejan a la persona hacer teshuvá cuando la persona dice, nos saludamos acá, tenemos gente también de Barracas, a Shimon, cuando la persona dice, voy a hacer una verá, el Getabe Ayú, y después hago teshuvá. No le dejan hacer teshuvá. Significa que no le dejan, explicar al Terrebe, en el Tania más adelante, no le dan la oportunidad, pero si la persona se esforzó, sí. O sea que puede hacer teshuvá y no tener el Gehinom. Ahora, en lo que habla acá es mucho más fuerte. Lo que te dice acá es, no me quiero desconectar ahora de Dios. ¿Qué tal? Bueno, acá estamos hablando con un amigo Shloimi, que estamos ahí. Ahí ya no está más el virus, nosotros estamos acá encerrados 4 meses. Después te mando el link de Zoom, tal vez nos puedes saludar por ahí. O sea, la verdad que Shloimi es un amigo yo aprendí mucho de él cuando estábamos acá en Belgrano, en Ormisrak, y la fuerza que él tiene de dar consejos, pero ejemplos para entender, te quedarías todo el día estudiando Tania. La fuerza que tienen los ejemplos para explicar es lo más lindo que hay. Yo la verdad que me voy con otras cosas, pero están de vacaciones. Bueno, muy bien. Yo lo extraño de eso de vos, Shlomi, así que un día te voy a invitar y tal vez hacemos el shiur juntos, un shiur de Tania juntos. Después te escribo. Porque cuando estudiaba con él, escuchaba de refilón que él estaba dando un curso, daba cursos y todo el tiempo daba ejemplos, y así a uno le gusta más, porque le habla a uno. Bueno, el Alter Rebbe acá nos habla a cada uno de nosotros. Y al Beinoní que le dice, no quiero ser un tonto. Muy bien, Shlomi, dale, antes de Rosh Hashanah, en el mes de Av o Elul, hacemos un curso juntos por Zoom. Va, lo haces vos y yo te escucho. Un lunes y miércoles tiene que ser a las 10. Ahí serían las 9, no sé. El Beinoní lo que dice es, no quiero ser un tonto. ¿Qué significa no quiero ser un tonto? No me quiero desconectar de Dios. El tipo que se desconecta de Dios y dice, déjame disfrutar un poco de la vida y después hago teshuvá, no me hables ahora del infierno. Ese tipo, que no sé, digo mucho tipo, sí, pero esta persona que se desconecta en ese momento de Dios, no se da cuenta. Si le das un sanguichito de jamón o le haces otra cosa, ahí sí dice, no, esto no lo hago ni loco. O sea que el Beinoní dice, cualquier pecado me desconecta de Dios, no me quiero desconectar de Dios, no quiero ser como Él, no quiero que el deseo, la tentación me tape la realidad,
La realidad es que en cada momento me desconecto de Dios. Cada momento que hago un pecado, obviamente. Porque el Yehudí constantemente está conectado con Dios. Y lo vemos en el Perek de Tania, que es como viene del soplo. Entonces, cuando uno hace un pecado, se desconecta de Dios. Pero el Yehudí viene de lo profundo. El soplo viene de adentro, de la fuerza de uno. Entonces, el Yehudí es una parte de Dios. Y acá vamos a traer el ejemplo de un padre. ¿Sí? El ejemplo de un padre que una persona puede decidir hoy en día, amo a esta mujer, me caso con esta mujer y ama a su esposa. Ahora, el amor a un padre es mucho más fuerte. Ahora, el amor a la esposa es diferente, es mucho más pasional. El Beinoni, toda la pasión que tiene el hombre por la mujer y todo eso, es una pasión que el Yehudí tendría que tener por Hashem, por los preceptos, por Dios, pero uno sabe que Hashem es el padre. Y el amor por el padre no se termina nunca, siempre, pero está más oculto, está más... Y de la mujer se puede separar o no, Dios libre, pero el amor por un padre es porque es parte de la mente de él, es incondicional. Entonces el Yehudí está conectado con Hashem de una forma muy, muy fuerte, aunque sea que no siente eso. Y el Beinoní no tiene que sentir necesariamente. Obviamente que trabaja en meditar, en pensar, para sentir el amor a Dios, pero no necesariamente tiene que sentirlo. El Beinoní es una persona que en la práctica no comete, no se quiere desconectar de él. Entonces, como no se quiere desconectar de Hashem, hay una historia muy interesante sobre un Hasid que era un burro total. Era un tronco, como se dice hoy en día. Y era un Hasid del Baal HaTanya. Se llamaba Kushe Yekutí, el Kushe Lepler. Y este Hasid veía a todos los Hasidim cómo hacían tefilá y cómo amaban a Dios y cómo estudiaban Hasidut y estudiaban Torá. Y él siempre adentro se reventaba y decía, ¿cómo yo no puedo? ¿Cómo no me da la cabeza? Hasta que un día, para entrar a lo del Baal HaTanya, a Yehidut, que eran los consejos que daba, eran estos, los capítulos del Tanya. A cada uno le daba otro consejo para servir a Dios. Y no le iban a dar una audiencia privada con el Baal HaTanya. Entonces, ¿qué hizo? Se colgó, se pasó por la ventana a la pieza del Baal HaTanya. El Baal HaTanya lo encontró ahí y le dijo, Rebe, ¿por qué yo no puedo servir a Dios? Sacame el Yetzer Hará, algo así le dijo. Entonces el Alter Rebe se puso serio y dijo así, Ribono Shel Olam, amo del universo. Lo quiero decir con las palabras textuales, no sé dónde la anoté acá. Si ustedes miran cómo me prepara el curso, no tengo ni tiempo de mirarlo porque no entiendo ni mi letra, pero le voy hablando de memoria y voy yendo de un tema al otro. Le dijo, Ribono Shel Olam, porque después hay otra historia con alguien que no escuchaba, con el Rebbe Rajab, que ahora se lo voy a contar. Y también era Ribono Shel Olam. Y él le dice, Ribono Shel Olam, Dios del mundo, vos creaste el mundo, creaste todas las cosas, ¿por qué no le sacás el Yetzer Hará a este señor, a este Yekutiel? Y de ahí, de ese momento, dice que le cambió la vida, pudo empezar a estudiar, pudo empezar a... Y acá vemos otra cosa muy importante. Generalmente pasa en los hermanos que se tienen celos o que un hermano tiene más fuerza que el otro, pero hay un hermano que tiene más voluntad que el otro. Y lo puede decir mi papá, que es más grande y conoce un montón de gente. Y el hermano que era más, como que se decía, que le costaba más, terminó estudiando muchísimo más que el otro. ¿Cómo puede ser? Si el otro tiene mucho más fuerza, mucho más, no sé cómo se dice, IQ. Entonces, por la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad puede cambiar hasta el pensamiento. Por eso la persona tiene que estudiar, como yo digo, Hafetz, la persona tiene que estudiar donde le gusta, donde siente placer. ¿Por qué? Porque va a entender muchísimo mejor, porque está la voluntad de él ahí. Entonces, la fuerza que tenemos de la voluntad de cambiar las cosas, el Beinoni solamente tiene que querer ser Beinoni, solamente tiene que querer servir a Dios. Obviamente que hace falta estudiar qué significa, cómo llegar, pero solamente con querer se puede dominar. Y vamos a ver cómo el tzadik tiene tan dominados sus instintos, tan dominados sus sentimientos, que puede dominar hasta, no sé cómo se dice, el pensar, hablar, escuchar, olfato, los 5 sentidos. Y el tzadik domina hasta sus sentidos. Una vez el Rebbe Rajab, que era el padre del Rebbe anterior, contamos muchas historias de él, que fundó la yeshiva de Chabad, que se estudia Hasidut de una manera fija. Él tenía problemas en el oído, no escuchaba bien. Fueron a un doctor y preguntaron por qué no escucha, qué le pasa, hasta que se dieron cuenta que el motivo que él no escuchaba era porque una vez estaba diciendo un discurso hasídico
que cuando un Rebbe dice un discurso hasídico es un momento de conexión divina, está diciendo las palabras de Dios, de Torah directamente, cosas muy profundas que hoy en día podemos estudiarlas. Entonces dice, cuando estaba diciendo ese discurso hasídico, parece que estaban haciendo ruido en una pieza de al lado, y él lo que hizo fue hacer que su oído no escuche. O sea, y de ahí quedó un poco que no escuchaba, hasta que tuvieron que tratarlo y ver cómo curarlo. O sea, la fuerza de un tzadik es que domina sus sentidos. Pudo dominar por un tiempo el poder auditivo, la fuerza auditiva, y no escuchar, y hasta que le quedó después por un tiempo que no podía escuchar. O sea, no, el Beinoni no es esta persona. El Beinoni no tiene esta fuerza de dominar sus sentidos. Tiene la fuerza de la acción. ¿Y cuál es el consejo que le da en este capítulo? La voluntad. ¿Cuál es la voluntad? Yo no quiero ser un tonto como él. Yo no quiero desconectarme ni un segundo de Dios. Entonces, en la práctica no voy a hacer algo negativo. En la práctica no voy a hacer algo prohibido. No voy a comer algo prohibido. No voy a dejar llevar para ver una película o para ver algo que no se puede. ¿Por qué? Porque yo en ese momento quiero estudiar Torah. O no voy a mirar un partido de fútbol, porque yo en ese momento quiero estudiar Torah. No me quiero desconectar de Dios. Si yo tengo la oportunidad de estudiar Torah y no estudio, me estoy desconectando de Dios. Obviamente que en el trabajo uno también sirve a Dios. Pero si en el trabajo tengo la oportunidad de robar algo y nadie lo ve, vamos a decir un banquero que trabaja en un banco y tiene la oportunidad de cambiar un cero y en lugar de depositar $1.000.000, depositó $1.000. Y nadie se enteró. O sea, se llevó, no, si le sacó un cero, no sé cuánto se... Sí, si depositó, en lugar de $1.000.000, depositó $100.000. Se quedó con $900.000. Sí, se puede despedir del banco. Ahora, ¿él por qué no lo hace? Digamos que nadie se entera. En el trabajo de uno también tiene que servir a Dios. Dios está presente en el trabajo. Dios está presente cuando uno va a trabajar también. Cuando cumple en el trabajo, sirve a Dios y no roba, y no engaña, y no miente, y después da el diezmo de lo que gana, y da más de lo que gana para tzedaká, para ayudar, para arreglar su alma, o para hacer acciones de bien. Entonces, educa a sus hijos y hace... Obviamente, un Beinoni no significa una persona que está 24 horas desconectado del mundo y no hace... No, es una persona que trabaja. Entonces, cada uno puede constantemente con este consejo, es un consejo que le da a cada uno. A cada uno. Y por eso te dice, esta promesa que hicimos al principio en el capítulo 1 del Tanya, que dice, tenés que ser un tzadik y no ser un rayá. Aparte, ¿para qué le dicen doble? Vos tenés que ser un tzadik y no ser un rayá. O tengo que ser un tzadik y automáticamente no soy rayá. ¿Por qué doble? Entonces, por causa que la persona no puede ser un tzadik, entonces la persona puede intentar, pero no tiene la fuerza de ser un tzadik. Puede ser un beinoní, puede llegar a no transgredir nunca. Pero dominar sus deseos, eso significa tzadik, nunca puede llegar a dominar sus deseos. Es muy difícil. Puede dormirlos un poco cuando está estudiando, pero después se despiertan. Como dijo Raba en realidad era un tzadik, él se confundió. Por Anibut, él dijo, yo soy un beinoní. Por causa que no sabía cómo estaban sus deseos. Él sentía que estaba todo el tiempo estudiando Torah y no sabía qué pasaba con los deseos, si tenía deseos realmente o no. Entonces, por causa que no toda persona puede ser un tzadik 24 horas, entonces, y no puede despreciar y odiar el mal, por eso le hacen jurar, no seas un rayá. Por lo menos en esto, en no ser un rayá, en no pecar, sí tenés la fuerza, sí puedes ser un beinoní. Entonces, en esto tenés la vejirá, lo que dijimos, el reshut y el poder. Y acá no dice Yeholet. Pero sí, el Beinoni tiene que tener momentos, como lo dijimos en un capítulo, a despreciar el mal y pensar que el mal después es todo comida chatarra y después todos los placeres del mundo, la persona el inteligente ve cómo terminan siendo después abominables y cómo terminan después feos y todo. Y alegrarse de Hashem a través de pensar en la grandeza de Dios y cómo Dios nos eligió y todo eso. Y dice, aunque sea que uno no va a llegar nunca a ser un tzadik, pero con todo eso que no va a ser un tzadik, el trabajo que él está haciendo ahora sí se llama verdad. Y acá el Alter Rebbe lo llama Sfatemet, lo llama un poquito de verdad. Y va a odiar el mal, un poco, no hace falta que lo odie del todo. Muchos de nosotros, vos ves el taref y decís, no, qué asco. No, si te dicen que algo es de taref, vomitás o te da asco, no sé qué.
¿Por qué? Porque en un punto sí se puede odiar un poco a lo malo. Obviamente uno se tiene que acostumbrar, pero la persona puede acostumbrarse, ese es otro de los consejos. Entonces, para sintetizar de afuera estos dos consejos, el primer consejo de la voluntad, la fuerza que tiene la voluntad, es que tenemos el poder de dominarnos. Tenemos el poder de dominar lo que tenemos ganas para hacer lo que realmente interesa, para hacerlo, para no pecar en el pensamiento, en el habla y en la acción, no pecar en la acción. Tenemos el poder. Obviamente que lo que nos ayuda a tener más poder todavía es estudiar Torah, obviamente, pero hace falta la voluntad. Cuando el Yehudí no quiere pecar, tiene la fuerza, el que avale taer, el que se viene a purificar, lo ayuda. Solamente hay que querer. Ahora, si uno no quiere, no, obvio. Avale también, el que se viene a purificar, le abren para que caiga bien abajo. Le dan toda la fuerza, todo. Lo que importa es la fuerza de la voluntad. Y hay una canción que se hizo muy famosa últimamente sobre Koach HaRatzon, la fuerza de la voluntad, que es tan importante. Y acá el Beinoni, por causa que somos personas y tenemos la fuerza de dominarnos, entonces por eso podemos tener esta fuerza de la voluntad. Y el segundo consejo que da el Alter Rebbe es acostumbrarse. Cuando la persona se acostumbra, después de un par de veces, se hace como una segunda naturaleza, y este es el regalo que tiene el Beinoni. Acostumbrarse a estudiar Torah, acostumbrarse a lo bueno, y vamos a ver ahora por qué la necesidad de hacerla jurar, además que no será un rayá. Si ya le dicen que no será un rayá, ¿por qué la hacen jurar? La respuesta es que si bien no toda persona tiene el privilegio de volverse un tzadik, ni tiene pleno derecho de decisión al respecto, de deleitarse verdaderamente de Dios y aborrecer real y genuinamente el mal, no tiene la fuerza, el derecho de aborrecer y odiar el mal. Pero cada persona le hacen jurar por segunda vez, de todas maneras no serás un rayá, que no sea un rayá. Respecto de esto, se ha concedido a cada hombre el derecho de elección, el reshut, el derecho de elección y la libertad para controlar el espíritu de avidez, que este es el espíritu de tontez que está en su corazón, y conquistar su naturaleza para que no sea malvado ni siquiera por un instante. La persona se puede dominar 24 horas y aferrarse a la Torá, aunque sea que los sentimientos sienten otra cosa, pero puede agarrar la Torá. Durante toda su vida puede estar así y no ser un rayá. Esto aplica tanto en el plano de alejarte del mal, como en el plano de hacer el bien. Obviamente que es más fácil ese camino que el Rey nos enseñó de hacer el bien, aumentar en luz. Como dijo antes, que la fuerza de la luz, dijo Shlomo Amelech, un poquito de luz disipa mucha oscuridad. La fuerza de la sabiduría de la Torá disipa toda la tontez. Entonces, cuando uno piensa hacer algo malo o cosa, enseguida estudia Torá y automáticamente se van todas las cosas. No quiere decir que no van a volver, pero la persona tiene fuerza de dominarla. Y acá está el consejo, que lo dice de adentro, y no hay bien salvo Torá. O sea, en el bien no hay bien salvo Torá. ¿Qué significa no hay bien salvo Torá? O sea, el estudio de la Torá que es equivalente a todas las otras mitzvot combinadas. Vamos a ver qué es lo que dice acá en la nota 34. Aun si la persona no es privilegiada con ser tzadik, que al menos no sea un rayá, sino que sea un beinoní. Y en Berajot, en la Gemara dice, alejate del mal. Absteniéndote de transgredir, haz el bien. Por un lado, no hagas el mal, y por otro lado, hacerle bien. Cumpliendo todas las mitzvot positivas que estás obligado a hacer, y especialmente la mitzvah de estudio de Torah. Que la mitzvah de estudio de Torah es constante, y por eso el Yetzer Hara, el Satán, no podía matarlo a Raba. ¿Por qué no lo podía matar? Porque él estaba todo el tiempo estudiando Torah, y la Torah te conecta con la fuente de vida. Entonces la Torah particularmente fue llamado bien. No hay bien sino Torah. ¿Qué dice sobre la Torah? En razón a la libertad de elección que se le ha concedido a la persona, se espera que supere incluso la dificultad de observar esta tan difícil mitzvah de estudiar Torah. ¿Por qué es tan difícil? Porque, bueno, no podemos llegar a ser como Raba, que no paraba un minuto de estudiar Torah. Pero si uno se esfuerza hasta tal punto, puede estudiar todo el tiempo Torah y vivir la vida como una persona normal y todo. A ello se debe que se le administre un segundo juramento, incluso si la persona no tiene la oportunidad de convertirse en un tzadik, todavía le es posible y en consecuencia se espera de él que no sea un rayá. Y el Alter Rebbe ahora va a explicar, nosotros ya lo explicamos, que cada persona debe ansiar emular el servicio a Dios del tzadik. Uno tiene que aspirar a querer ser un tzadik, aun cuando quizás jamás alcance este nivel. Específicamente la persona ha de entrenarse, tenemos que entrenarnos, a veces pensar y meditar sobre odiar lo malo, entrenarse a aborrecer los placeres mundanos, y al mismo tiempo tratará de despertar en sí un gozo en el amor a Dios que se logra mediante la meditación acerca de su grandeza. Con ello la persona cumple lo que se le ha encomendado, que es la promesa,
tenés que ser un tzadik y lo cumple en el máximo de sus posibilidades. O sea, no va a ser un rayá y va a aspirar a ser un tzadik como la promesa que le dan a la persona antes de nacer. Mientras yo busco, acá, la verdad que bárbaro que todavía están todos, mientras yo busco un poco estas palabras del poder, la elección, que lo dije recién, me falta una, que cada uno tiene el derecho y la decisión y el privilegio de volverse un tzadik. Reshut Yeholet, quiero darle la palabra a mi papá un segundo, a ver si me olvidé algo, y luego a Liau para que nos resuma todo. A ver si podés activar el micrófono, si querés te lo activo yo. Ahí podés activar tu audio. Sí, a ver si venimos bien, cómo venimos con este capítulo, que es el único capítulo en los 53 capítulos que nos dice que uno puede llegar a ser un tzadik en un punto. En todo el Tania nos dice que somos Beinonim, pero acá nos dice que podemos llegar a ser tzadik. Tenés que activar tu micrófono. Activalo apretando el botón, lo activás. No, seguilo vos que lo estás explicando muy bien. No, ya prácticamente expliqué todo el capítulo. Quería ver qué nos falta. O cómo lo ves este capítulo, de lo que explicamos, qué podemos acentuar. Se puede agregar un poquito en base a lo que explica el Baal Shem Tov sobre la Mishnah que dice es Gibor Akovesh Etitzro. ¿Quién es fuerte? El que domina su instinto, ¿sí? Y no utiliza el término el que quiebra su instinto, sino el que lo domina, ¿correcto? La diferencia de quebrar a dominar es que si yo tuve un deseo de hacer algo negativo, lo quiebro y no lo hago. Pero acá es mucho más todavía. La fuerza de un fuerte, en que se destaca no solamente que él se puede abstener de hacer algo negativo, sino que de doblegar, de transformar lo positivo, lo negativo a positivo. En otras palabras, si uno tuvo un deseo muy fuerte de hacer un mal, que eso, mejor dicho, hacer algo negativo, que eso lo desconectaría de Hashem, él no solamente que se abstiene de hacerlo, sino que él canaliza esa energía, esa pasión, ese deseo que él tenía por transgredir, por hacer algo positivo. Y ese es el verdadero fuerte. El verdadero fuerte no solamente el que se abstiene, sino que todo el deseo y la pasión que tenía de hacer algo en contra de la voluntad de Hashem, él ese mismo deseo y esa pasión la utiliza para hacer una mitzvah. O sea, está transformando una pasión negativa a una pasión positiva. Por ejemplo, el ejemplo que dijiste vos, que una persona que tuvo un deseo de hacer una verá, no solamente que no la hace, sino que se da una tzedaká o dice Shema o se pone a estudiar Torah, ¿sí? Y bueno, y en base a lo que explicaste vos, ¿sí? Que uno parece que es difícil, pero realmente no es difícil. Con estas dos breves meditaciones que trae el Admura Zaken, uno, que bajo ningún punto de vista quiero desconectarme de la fuente de mi vida, que es Dios. O sea, si uno está enchufado a un pulmotor de vida, nunca va a querer desenchufarse. Entonces él dice, si yo hago algo, hago algo negativo, me desconecto de Dios. Y no quiero desconectarme de Dios, porque desconectarme de Dios representa desconectarse de la vida. Y la única persona que se puede desconectar de la vida es uno que no está en sus cabales normales. Entonces yo no quiero ser una normal, ¿sí?, que me desconecto de la vida. ¿Por qué lo hacemos?
¿Por qué lo hacemos? Porque no percibimos en ese momento que a través de esto nos desconectaríamos de la fuente de vida, de la fuente de Dios. Si lo percibiríamos, no lo haríamos bajo ningún aspecto de la vida. No el Benoni, sino ni siquiera el Rayá. Cualquier persona cuerda no lo haría. De hecho, mucha gente hace cosas que le dañan a ellas porque no son conscientes el peligro. Piensan que no va a pasar nada, pero si serían conscientes no lo harían. Esta es una explicación que trajo el Alter Rebbe por qué en base a esta breve meditación uno se puede abstener de no transgredir la voluntad de Hashem. Y la otra es también, vos la dijiste, la recalco, ¿no? Imaginándose que todo el deseo y esa pasión por esto, por esta transgresión, entonces puede hacer puede imaginarse, por ejemplo, él quiere cometer una prohibición o un adulterio con una mujer. Entonces él se imagina, ¿sí? El ser humano tiene fuerza de imaginación, que por más que sea la mujer más hermosa, pero que se imagine en su mente que esta mujer está rodeada de excrementos, o sea, está llena de excrementos. Entonces nadie se va a acercar a una persona inundada de excrementos. Entonces, este tipo de imaginación lo puede hacer rechazar a la pasión más fuerte que él tenga por lo negativo. En otras palabras, acá tenemos dos breves meditaciones que el Baal HaTanya nos da un consejo cómo en el momento que uno tiene un deseo muy fuerte de transgredir, ya sea con la acción, ya sea con el hablar algo prohibido o pensar algo prohibido, lo puede hacer. Y después tenemos la fuerza, la virtud del fuerte, que no solamente se abstiene, sino que transforma de oscuridad a luz. O sea, que no solamente que no se desconecta con Dios, que automáticamente al no desconectarse se une, sino que se une haciendo la voluntad de Hashem. Yo de mi parte agregué este punto que en verdad vos ya lo dijiste, lo enfaticé un poquito más. La verdad que eso es lo que dice. La persona no puede decir, me muero por un minuto y después vuelvo a vivir. O sea, déjame que cuando tiene una tentación, ¿para qué me muero 5 minutos y después vemos en este caso con el virus que Baruch Hashem tengo amigos que tuvieron 4 meses internados y hoy en día están en rehabilitación y van a estar bárbaros, pero tienen que tuvieron 4 meses inactivos. La persona obviamente que no le gustaría, eso es un milagro, pero déjame hacer unos pecados un minuto y después vuelvo a servir a Dios, que eso es lo que el Rayá piensa en el momento, que aunque sea que hace el pecado, sigue. Y el Beino le dice, yo no quiero ser un tonto como él, que hace la verá, y en otras palabras es eso, porque cuando el Yehudí tiene por naturaleza el instinto de entregar su vida, como todos los Yehudim, y el Beino le dice, yo no soy menos que ese Yehudí simple, que está dispuesto a entregar su vida. Entonces, bueno, eso más o menos es eso. Yo quiero que Eliyahu nos deleite con su explicación sobre este Perek Yudalet, para después que me deje leer un poco de adentro, para los que estamos, pero bueno, me encantaría un buen resumen, digamos, con algo más o algo sobre esto, que es un Perek que no hay que olvidarse, o sea, aunque sea que lleguemos, ya estudiamos la mitad de la meta, estudiamos 15 para aquí, y nosotros queremos llegar ante Rosh Hashanah a estudiar 32, ya estudiamos la mitad. Pero este es el capítulo que nos tiene que acompañar siempre. El capítulo 14, que nos dice que cada Yehudí puede ser un Beinoni y hasta puede ser un Tzadik en un punto. Y puede llegar a anhelar, aspirar a eso. El capítulo 24 que vamos a llegar es el capítulo que el Rebbe lo estudia en su casamiento. Es un capítulo que para estudiar sobre Moshe, sobre entrar a la tierra de Israel. Pero quiero que Eliyahu nos quede un resumen y que este resumen quede grabado. Así que empezamos, Eliyahu. Muchas gracias por la oportunidad. Vamos a explicar un poquito, vamos a resumir lo que dijimos acá.
con un punto clave que eso es lo que trata el Perec. Voy a mutearte porque si no se va a cortar esto. Entonces, todo lo que se trata en este Perec fue, como estuvimos explicando y lo explicó la semana pasada el invitado especial, dijimos que el Benoni, todo lo que vino a explicar acá en todos los 12 proquis que vino a explicar acá, vino a decirnos cuáles son los extremos, qué cosas que tenemos. Bueno, en este Perec empieza a explicar una conclusión. ¿Qué es un Benoni? La respuesta es que un Benoni es un tipo que doblega su instinto, que puede transformarse a sí mismo, que puede doblegar su instinto para hacer algo de Kedushá, por algo que es unirse a un emes, a una verdad, o a su etzem, a su lugar de unión, a su raíz. Y entonces, de acá, de entender esto, se puede entender la pregunta, habíamos hecho una pregunta en el primer capítulo, de Tzadik Beal Teir Rasha, que vas a ser un justo y no vas a ser un malvado. Lo que te viene a explicar, lo que te viene a decir es que uno no decide, pero tampoco no es que lo hace todo a Kadosh Baruj Hu, no es todo caído del cielo. ¿Qué quiero decir? Que uno tiene la elección y también lo decide a Kadosh Baruj Hu. Por lo tanto, de acá se entiende de que el Benoni, cada uno puede llegar. Que, por lo tanto, uno, por un lado, no decide todo, y por el otro lado, decide todo lo que pasa con él. Por lo tanto, es nuestro deber de reforzarnos a nosotros para hacer el bien, que el bien es haciendo Torah, Tfilá, Mitzvot, todo eso, para hacer tuya. Para explicar esto, yo había pensado justo el Maise que el cuento que contó Schneer de Bar Kamsa, pero lo vamos a explicar mejor. El tema de Kamsa y Bar Kamsa era que había una persona que tenía dos amigos, dos personas. Kamsa, que era su amigo, Bar Kamsa, que era su enemigo. Lo había invitado a Kamsa y apareció Bar Kamsa. Entonces se enojó con él, lo expresó en la fiesta, todo eso, y de ahí salió la destrucción del Beit HaMikdash. Pero cuando estaba ahí, o sea, le estuvo rogando con todo su corazón Bar Kamsa que lo deje entrar, que no haga sinasgino, que no haga odio gratuito, que haga todas las cosas. Y acá sale el tema de lo que dijimos acá, de lo que estamos tratando de decir, que no se entendía bien, pero lo quiero decir mejor. Este tipo tenía la elección, pero tampoco no tenía la elección. ¿Por qué? Porque por un lado tenía la elección, decidió en este caso no despreciarlo en público a Bar Kamsa, pero por otro lado, Hashem ya lo estaba pensando, Hashem ya lo estuvo planeando. ¿Cómo puede ser que no lo dirija a Hashem quería así? Porque planeó así, porque quería que pase esto, porque vio que tanto odio gratuito que traía destrucción, entonces decidió colmar el vaso con esta historia que estoy contando. Y esto es lo que se trata de entender acá. Que a pesar de que uno no tiene la elección, no todo lo decide uno, porque hay cosas que la Hashem lo maneja, pero también existe una elección tuya en este caso. Por eso cada uno puede ser un Beinoní, que es un intermedio, porque Tzadik es algo extremo, y Rasha tiene que ser muy, muy bajo para hacer eso. Y eso es lo que quiere explicar en este Perec, en este capítulo 14. En síntesis. Está muteado, Schneer. Muy, muy importante sobre, a veces cuando la persona peca, el libre albedrío que tenemos, una fuerza muy elevada que viene de Hashem.
eso lo estudiamos en el capítulo 13, no tuve la oportunidad de hablarlo bien, sobre la persona que elige en el momento de hacer el bien o el mal, Dios le está dando de su fuerza, de lo que Dios eligió. Dios creó el mundo, pero nos eligió a nosotros. Somos el pueblo elegido y Amsegulá, dos cosas. Por un lado, somos como el pueblo especial, pero por otro lado se nos llama también el pueblo elegido. Entonces, cuando Dios nos elige, ¿qué es lo que elige Dios? Elige el cuerpo, lo material, porque eligen dos cosas que no hay diferencia. Entonces Dios decidió que quiera los tzadikim, al macé de los tzadikim, a los Yehudim. Entonces Dios, esa fuerza de elección entre el bien y el mal, la tenemos nosotros para elegir. O sea, tenemos una parte de Dios, entonces esa es la parte que elige. O sea que viene a un nivel muy elevado esta vejira. Y tenemos que saber que y hace falta la voluntad para poder elegir el mejor camino, hace falta la voluntad. Entonces, bueno, Eliau, ya que necesito un resumen un poco más corto, pensé que te ibas a extender un poco más, voy a aprovechar, ya que estamos terminando, y nada mejor que, obviamente, bueno, un maíz, una historia, pero nada mejor que las palabras iluminan, las palabras de adentro, y nosotros hubo unos renglones que no pudimos leerlos bien, que es sobre donde dice esas tres palabras, que dice a Reshut, el poder que tiene cada uno. Entonces vamos a leer estas líneas un minuto para ir terminando y para entender que el nivel del Beinoni es uno que cada hombre puede lograr, cada persona debe ansiarlo, o sea, tenemos que ansiar, no sino como dice después, que tenemos que ansiar ser tzadik también, tenemos que ansiar ser Beinoni, a diferencia del tzadik, el Beinoni no puede. Pero vamos a ver en palabras simples, cortito, qué significa. Cada persona puede ser un Beinoni en cualquier momento y en cualquier hora, porque el Beinoni no es que odia el mal, que es una cuestión que está más al corazón. El Beinoni no odia las cosas negativas, no es que no tiene ganas. Además, no todos los momentos son iguales. Hay momentos que el Beinoni odia al mal, el momento de la tefilá, o momentos que no quiere nada, y hay momentos que no. Más bien, la tarea del Beinoni es solamente alejarte del mal y hacer el bien en la práctica. ¿Qué significa en la práctica? En la palabra, acción y el pensamiento. En estas cuestiones, a cada hombre se ha dado, y acá están estas tres palabras que estaba buscando: la capacidad, la elección y la libertad de actuar. Porque uno puede tener capacidad y puede tener elección, pero no puede actuar. Tiene la libertad para actuar, entonces puede elegir y hablar y pensar, aunque sea cosas que están contrarias al deseo del corazón, cosas que él tiene ganas pero no las hace. Y diametralmente opuesto, puede hacer cosas opuestas y puede elegir estudiar Torah, como dijo que ese es el bien. Porque incluso cuando el corazón ansia y apetece algún placer material, ya sea permitido o algún placer prohibido que el Beinoni también puede tener, él puede imponerse y apartar su atención de él totalmente, declarándose a sí mismo cuál es el consejo, el título de la fuerza de la voluntad. Acá dice, no quiero ser rayá. O sea, ¿qué significa no quiero ser rayá? O sea, no quiero sucumbiendo a la persuasión del alma animal. O sea, el Yetzer Hara me está convenciendo, ni siquiera por un instante, porque de ninguna manera quiero estar apartado o separado de Hashem, Dios libre. Que Hashem es único, como está escrito, vuestras iniquidades, o sea, la saberot, cualquier pecado, nos separan de Hashem. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero unir mi alma, Nefesh, Ruach y Neshama, que dijimos que la Neshama está en el pensar, que el Beinoni es lo que usa para reflexionar, está en el Nefesh, en la voluntad y en la acción. Nefesh, Ruach y Neshama son estas tres cosas, invistiéndolas en sus tres vestimentas. ¿Cuáles son? Que son la acción, la palabra y el pensamiento dedicado a Dios y a su Torah y a los mandamientos. Entonces, para terminar, deseo este deseo que él tiene, el amor a Dios, que sin duda está oculto en mi corazón, porque ahora quiere pecar, entonces ahora está oculto, pero aún si no lo siento, aunque sea que no siento servir a Dios, tal como en el corazón de todos los judíos, cualquier yudí tiene este amor oculto. Y yo también tengo este amor oculto, como dijimos en la primera historia que contamos al principio del curso, lo que son llamados amantes de tu nombre, y por eso hasta un Kalshebe Kalim, todos los yudí son llamados que aman amor a Hashem por este amor oculto, y cualquier yehudí, el judío más indigno, es capaz de sacrificar su vida por la totalidad para santificar el nombre de Hashem. Eso lo vamos a ver en el capítulo 15 el lunes, con el Moré Nahum Lifshitz. Vamos a estudiarlo el lunes a las 10, los espero a todos. Entonces cualquier yehudí es capaz de sacrificar su vida por Hashem, lo que sucede. Entonces dice, esto es importante, yo no soy inferior a él. ¿Qué significa que yo no soy inferior a esta persona simple, a esta persona indigna? Como se explicará en capítulos sucesivos, la habilidad de un judío para entregar
su mismísima vida en aras de Dios surge del amor a Hashem oculto e innato en cada judío, que es activado y estimulado en cada oportunidad en que éste siente que es arrancado de Hashem. Entonces ahí se revela este amor oculto. Pero si el Kalshe Bekalim ama realmente a Dios tan profundamente, que está dispuesto a entregar su vida, ¿por qué a veces es capaz de entregar su vida y a veces transgrede? ¿Por qué es un Kalshe Bekalim? ¿Por qué no observa la mitzvot, pero de repente entrega su vida? Lo que pasa es, como dice acá el Alter Rebbe, él está dispuesto a entregar su vida, pero se sigue llamando Kalshe Bekalim. ¿Por qué se sigue llamando ya? Lo que sucede es que un espíritu de necedad lo ha vencido. O sea, este Kalshe Bekalim fue vencido, ha entrado en él. Como dijeron los sabios, nadie peca menos que un espíritu de necedad haya entrado en él. Entonces, él se imagina que cometiendo este pecado no afectará su condición de judío y que su alma no será cegada por el de Dios, no se va a desconectar de Dios. También olvida el amor a Dios oculto en su corazón. Se lo acuerda antes de entregar su vida. Ahí sí, pero en cualquier momento de la vida no. Entonces, en cuanto a mí, él dice, el Beinoni, yo no quiero ser tan tonto como él de negar la verdad. Y con esto vamos a terminar. Yo no quiero ser tan tonto como él de negar la verdad, como dice acá, pues la verdad es que el pecado, si separa al hombre de Dios y que la persona, si tiene un amor natural a Dios que dicta el cumplimiento de las mitzvot, estas verdades, debe la persona decirse a sí misma, no quiero negarlas, que esa es la realidad. Los argumentos de esta clase con el alma animal propia son efectivos en el caso de un conflicto por el pensamiento, la palabra y la acción concretos. O sea, en la parte concreta, el Beinoni dice, yo no quiero ser un tonto y no me quiero desconectar de Dios. O sea, en la parte concreta, antes de hacer algo, dice, no. Y para terminar, esta historia espectacular que les dije que les iba a contar. Un gato que ve que hay un vaso de leche, un balde de leche ahí al frente. Y dice, qué rico esta leche, wow, me voy a tomar toda esta leche, voy a ir a buscarla, y de repente se da cuenta dónde está puesta esa leche. Está puesta en un lugar que si él se trepa, se muere, se cae y se muere. O más fácil, está puesta en una autopista del otro lado. Si él cruza a buscar la leche o el queso ese, lo pisa un auto, casi seguro. ¿Va a cruzar? No. El instinto del animal no cruza porque sabe que es peligroso, aunque sea que se está muriendo por tomar esa leche, no lo hace. El Beinoni lo mismo, aunque sea que tiene ganas de pecar, no lo hace. ¿Por qué? Por este instinto, no me quiero desconectar de Dios. Y este es un instinto que tiene el Yehudí de no desconectarse de Dios. En los casos que sí lo hacen Dios libre, dijimos que por varios motivos, y es porque va en contra de su naturaleza. Entonces, como tenemos la fuerza de elección, también puede elegir lo contrario, pero por naturaleza el Yehudí no se quiere desconectar de Dios. Y con esta historia vamos a terminar, como dice acá el último renglón, empleando el mencionado razonamiento, razonar en esto, o acordándose en ese ejemplo, la persona puede imponerse a su inclinación del mal en todo momento, tanto en apartarse del mal como hacer el bien y lograr de esa manera el nivel del Beinoni. Por eso dijimos